minutos continuamos aquí por Sónica Más con 14 bis cuarta temporada. Las entrevistas que se desarrollan en el programa las pueden encontrar en Twitter en @14bisok. Por ejemplo, en un ratito habrá algunos textuales de lo que fue la charla de la primera entrevista. Y ahora vamos a hablar con un dirigente sindical que a mí me gusta hablar con él porque suele siempre ser muy directo, muy franco, muy sincero en sus expresiones. Estoy hablando de Leonardo Fabrel, es secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, el APOPS, representa a los trabajadores del ANSES, pero además es precandidato a vicepresidente en el binomio que encabeza Guillermo Moreno por el partido Principios y Valores. Leonardo, buen día, muchas gracias por su tiempo, bienvenido a 14 bis. Gracias, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, a ver, Leonardo, antes de meternos en la contienda electoral, me interesa saber primero los deseos suyos y de Moreno de competir, teniendo en cuenta de que uno intuye por sus raíces, por lo que representa Moreno, por su trayectoria sindical, que son una expresión peronista y no forman parte de lo que es Unión por la Patria. ¿Por qué? Bueno, Unión por la Patria es el resultado de justamente de un espacio que no refleja a todo el peronismo, ¿no? No es como antiguamente sucedía con el Partido Justicialista. Hoy se hace política en una forma diferente y los partidos ya no son tan trascendentes como era antes, ¿no? Entonces, aquello que nosotros estábamos seguros antes, que el Partido Justicialista tenía su fórmula, el Partido Radical tenía otra, era un país más ordenado, digamos, en este aspecto, pero ahora se hacen este tipo de uniones coyunturales y suceden las injusticias, ¿no? ¿Cómo cuál? Una de ellas es haber impedido que Guillermo Moreno fuese candidato. Ya nos pasó en el 19, se repitió en el 21 y entonces se decidió tener un instrumento electoral. Es decir, pretendían competir en la interna de Unión por la Patria, el Frente de Todos, como se denomine la alianza oficialista. Sí, y era impedido eso. Ni siquiera pudimos participar. ¿Y cómo interpreta usted que se lo habiliten a Grabois y a Moreno no, por ejemplo? Y son cuestiones de la política, ¿no? Grabois es parte de lo que es el cristianismo, y Guillermo es peronista doctrinario, digamos, ¿no? Tengo entendido que incluso el partido de ustedes, Principios y Valores, sufrió ayer una serie de impugnaciones por parte de la justicia electoral en algunos tramos de las candidaturas, ¿es así? Sí, por supuesto. No impugnaciones, pero hubo inconvenientes legales que se solucionaron. Bien. Ustedes todo este tipo de situaciones las vinculan, por ejemplo, con la interna oficialista, como está sucediendo en Tigre, donde recién se conoció ayer que el intendente Zamora no podrá ir, por ejemplo, en la boleta junto con Sergio Massa. Y por supuesto que en política todo es posible, y hay personas que normalmente podrían participar, pero se hacen
algunas trampas electorales para que no pase, ¿no? ¿Vudú está trabajando, lo está asesorando a Massa en la renegociación de la deuda del FMI? Le pregunto porque en su momento Vudú fue muy cercano al gremio suyo, incluso también sé que hablan periódicamente. ¿Es así? ¿Vudú está asesorando a Massa? La verdad que yo no estoy seguro de que esté pasando eso, ¿no? Bien. Pero que Vudú es muy leal a Cristina, por más que Cristina no lo llame por teléfono hace 6 años. Amado es un gran tipo y va a permanecer en ese espacio siempre, creo, ¿no? Pero no creo que lo esté asesorando a Sergio. Tanto Luis Delía, que integra el espacio político suyo, usted mismo, fueron muy críticos de la presencia de Massa en la sociedad rural. ¿Por qué, si es que, a ver, yo lo interpreto en modo de campaña, con que Massa busca diferenciarse del kirchnerismo y por eso fue, pero ¿por qué las críticas de ustedes? Bueno, nosotros somos peronistas y la rural es el adversario de toda la vida. Es el símbolo de un grupo minoritario del país que ejerce su poder económico sobre el pueblo argentino sin importarle demasiado las necesidades de la gente, ¿no? Las necesidades del pueblo. Bueno, a ver, entonces, Leonardo, sin ponerme en abogado del diablo, simplemente es un sector, entiendo a dónde va, que es poderoso, que influye en diferentes cuestiones de la vida cotidiana, pero también es un sector que da mucho trabajo, ¿no? Cuantitativamente no. La tecnología ha logrado que sea muy poco a nivel humano la posibilidad de que den trabajo. Pero no pasa por ahí el tema, ¿eh? ¿Por dónde pasa? La cuestión es eminentemente política y fundamentalmente el proyecto de país que tiene cada sector. La oligarquía es la oligarquía. La oligarquía es un sector aristocrático que se considera superior y que pretende seguir ejerciendo su poder como en el siglo XIX. Entonces, es muy así, lo sufrió Alfonsín, todos los presidentes populares, nacionales y populares, que piensan en todo el país que piensan en el pueblo como un todo, tuvieron inconvenientes con este sector. Y la propia Cristina tuvo inconvenientes en el 2008 y para pensar en algo reciente. Pero ellos han sido un sector golpista permanentemente, antes con los tanques o los aviones, y ahora con los medios, ¿no? Con los medios, en especial los medios. Así que son parte de los medios de comunicación y ejercitan una presión permanente y una estrategia permanente contra el peronismo, el buen peronismo, ¿no? Ahora a un Sergio Massa les viene muy bien porque va a ser un empleado de ellos, de la embajada norteamericana y de todo el sector que representa a la oligarquía. A ver, usted dice del buen peronismo, me acuerdo del eslogan no me acuerdo si fue una campaña de Julio Bárbaro con Piumato, también impulsado por Moyano.
en este espacio en el que está usted, en Principio y Valores, hay otros dirigentes sindicales. Yo le quería preguntar si es que le llamó la atención el alineamiento casi pleno de la CGT y de la CTA con la candidatura de Massa, incluso teniendo en cuenta que la economía, si bien no explotó, en el año que lleva Massa de ministro de Economía, por ejemplo, en lo referido a la inflación, asumió con 60, 65 y las proyecciones ya indican, dan un interanual de 120, una cosa así. ¿Le llamó la atención el alineamiento a pleno de todo el sindicalismo? No, yo no diría que todo el sindicalismo, ¿no? Casi a pleno, dije, casi a pleno, perdón. Mira, para entrar en un plenario de secretarios generales, normalmente la CGT te envía un pequeño brazalete de un color brillante, para que te identificas como secretario general. Seguramente, normalmente son más de 200 o 300 secretarios generales. Te digo lo que decía el brazalete. Decía Sergio Massa, presidente 2023. Así que vos sabías que si ibas al plenario, ya la decisión estaba tomada. Te digo esta anécdota para que veas cómo decide CGT hoy sus políticas. Yo estoy seguro que Pablo Moyano no estaba de acuerdo con eso. Bueno, pero estuvo en la primera fila, ¿no? Y aplaudió y se sacó fotos. Sí, por supuesto. Sí, porque hay una idea de unidad a cualquier precio, ¿no? Y así está transitando la CGT. Está transitando de la mano de los gordos, de Daer y compañía, y de los independientes como Martínez y compañía. Son 7, 8 gremios que significan la mayoría, porque tienen mucha cantidad de afiliados, comercio y demás. Entonces manejan 7 personas o 8, manejan la CGT. Esto respecto a la CGT. Y después me dijiste la CTA. La CTA tiene un compromiso muy fuerte con el kirchnerismo. Ya tiene diputados, gente muy valorable también, como Yasky y otros compañeros, que lamentablemente en todo el tiempo que han sido diputados no han podido presentar un solo proyecto de ley, ¿no? Se habló mucho de ganancias, pero no se pudo traducir en un proyecto. Entonces la ineficacia como diputado que ha tenido CTA también es frustrante. Esto significa Leonardo, que ahí hago un pequeño el movimiento obrero no está respondiendo. Te redondeo. El movimiento obrero a nivel cúpula no está respondiendo al interés del pueblo. Le hago un pequeño paréntesis con la representación de sindical en el Congreso, ¿no? Usted dijo ahí que Yasky no habían logrado presentar ni un solo proyecto. Podríamos decir algo parecido de... No, proyectos sí, no, lo que no surgió, no avanzaron los proyectos. No se transformaron en leyes, digamos. Ahí voy, porque también pasó lo mismo, por ejemplo, con Sergio Palazzo, que uno no duda de que es un interlocutor sindical directo con Cristina Kirchner, que también presentó proyectos de ganancias, de reducción de la jornada laboral y demás. ¿Por qué cree que sucede esto? Porque se presentan los proyectos de este tipo, que tienen una tendencia, una inclinación a mejorar, a fortalecer los derechos de los trabajadores, a beneficiarlos, pero no prosperan, teniendo en cuenta que son impulsados por el oficialismo. ¿Por qué cree usted? Porque es una posición hipócrita
de los políticos, en general. Hay excepciones, pero es una posición donde el político se considera superior y más representativo que un dirigente gremial, que normalmente es minimizado, y por más que sea un dirigente de fuste, no se lo escucha con seriedad. Si no, esto no pasaría. Por eso que cuando Guillermo... ¿Usted está en la ANSES? En el ANSES yo tengo 40 años de trabajador de la previsión social. Le hago una consulta, porque en la oposición ya se está hablando, en caso de ser gobierno, de avanzar con un achique del Estado. Le pregunto si es que en la administración pública hay un temor porque haya bajas de contratos, haya un ajuste. Siempre la base, los trabajadores, las trabajadoras, temen esos hechos de violencia, porque son hechos de violencia. Normalmente es un dogma de la oligarquía. Lo han hecho... El último que lo hizo fue Rodríguez, Larreta, sí. Así que lo conocemos bien, pero creo que el movimiento obrero en esos casos se produce el milagro de la unidad, y vamos a resistir seguramente eso. Y el gremio que conduzco, ya hay una historia muy importante de los últimos 20 años, 25 años, que APOPS ha impedido este tipo de cosas. ¿Por qué luchamos contra eso? Primero porque no es una defensa de intereses sectarios nomás. Se trata de que el Estado argentino no es un Estado, por lo menos el Estado nacional, no es un Estado a nivel de trabajadores exagerado. Cualquier país de Latinoamérica en proporción tiene más trabajadores estatales que nosotros, estatales nacionales, ¿no? Leonardo, por ejemplo, Brasil tiene 35.000 empleados previsionales. Nosotros tenemos 14.000. Leonardo, la última consulta, y tiene que ver con la contienda electoral, ¿no? Principios y valores, ahí la fórmula presidencial que integra usted con Moreno. Supongo que el desafío será pasar el umbral del 1,5 para meterse en la contienda general. Hay 27 fórmulas con aspiraciones a presidente. Se supone que las PASO hará que quede menos para las generales de octubre. ¿Cuáles los pronósticos que tienen ustedes? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto que el desafío es pasar este momento de prueba que son las PASO, y fundamentalmente demostrar que esta alianza con el movimiento obrero, porque Guillermo fue lo que nos propuso, lo que me propuso, ¿no? No solo ser vicepresidente de él, que es un honor, sino que el movimiento obrero signifique el apoyo principal de las políticas de Guillermo, que ya todo el mundo conoce. Aparte, Guillermo ya gobernó y tuvo 4 años de superávit junto a Néstor Kirchner. Quiere decir que él ya conoce cómo sacarnos de esto. Y el espacio que nos dio como movimiento obrero, no solo a mí, sino en todo el país, no hay precedente. Esta es la lista de los trabajadores. Así que yo estoy muy esperanzado de que el pueblo lo reconozca así,
no solo en la seguridad de que Guillermo es el mejor político para sacar al país de esta crisis fenomenal, sino que además, si pasamos las PASO, si el pueblo nos apoya para pasar las PASO, yo creo que ya va a ser otro tipo de contienda, porque Massa no va a tener el apoyo que normalmente se cree, y seguramente tendremos una chance muy importante hacia octubre. ¿No cree que de alguna manera eso es favorece a la alianza, a la coalición opositora de Juntos por el Cambio? Para nosotros no. Para nosotros el tema principal no está en Cambiemos, ni Juntos por el Cambio, que entre ellos mismos ya se están deshilachando. Esa es una batalla que tendremos posteriormente a definir quién va por el peronismo. Para nosotros lo más peligroso es la llegada de un nuevo Menem, de un traidor, que seguramente va a responder a intereses que no son los del pueblo trabajador. Estamos por cometer el mismo error que se cometió en los 90, con la llegada de un hombre que rompió todo desde adentro, que son los tipos más peligrosos para un país. Y no tengo duda que Sergio Massa es de esa raza, un hombre que está muy ligado al poder económico de los bancos, a Estados Unidos a través de sus contactos en la embajada, y todo eso es muy peligroso. Por eso primero hay que derrotar a Massa, y después vamos por el adversario de toda la vida, que es la lista de la oligarquía. Leonardo, lo último, y a ver, en caso de no superar el umbral del 1,5, aquí, ¿cómo se imagina el alineamiento de cara a octubre? Nosotros estamos sembrando el buen peronismo, y el trabajo siempre se justifica, y la verdad que siempre es muy patriótico. Así que veremos qué decisiones tomaríamos en ese caso. La verdad que ni siquiera lo pensamos todavía, pero somos una fuerza política pura, nueva, con principios y valores peronistas. Por eso nos llamamos principios y valores. La vida no se puede vivir sin principios que son como dogmas, ¿no? Irrenunciables. Y uno de esos principios es la verdad. Y algunas veces cada uno tiene su propia verdad. No, la verdad es una sola. Macri nos dejó con una deuda de 50.000 millones de dólares. Esa es la verdad. Ese es Macri. Y el que estaba al lado de Macri, hoy nos lo ponen de candidato. El pueblo argentino con dignidad no puede aceptar eso. Es una aberración. Es realmente algo totalmente que ofende a la nacionalidad. Entonces, y este candidato encima dice que es parte nuestra, y hasta hace muy poco tiempo le votaba todo a Macri, ¿no? Entonces, la verdad, esa es la verdad. Entonces, uno de los principios y valores es la verdad, que es la única realidad, ¿no? La realidad es la única verdad. La realidad indica que Sergio Massa estuvo en otros sectores de la política y fue funcional a esos sectores. Por eso Leonardo, no se puede engañar al pueblo en esa magnitud, ¿no? Leonardo, le agradezco por su tiempo, siempre es un gusto hablar con usted, y gracias por haber pasado por 14 bis. Ha sido un honor, gracias. Leonardo Fabré, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, el gremio de la POPS, que reúne a los trabajadores del ANSES, y además precandidato a presidente por Principios y Valores en binomio con Guillermo Moreno, pasó aquí por 14 bis. Hasta las 10. En Sónica Más, 14 bis. Con Nicolás Balinotti.